Radamés de la Rosa es nuestro invitado y es probablemente como director de Casa Abierta. Creo que es la organización que tiene más tiempo trabajando en la República Dominicana en la prevención de la drogadicción en la República Dominicana, con un trabajo permanente en las zonas más populares y populosas. En todos estos años, desde que empezó Casa Abierta, creo que fue a finales de los 70. 74. Bueno, a mediados de los 70, yo me acuerdo el padre José ¿qué? Cruz. José Cruz, Sí. Jesús, cuánto ha llovido. Trabajando en esa época que a uno le parecía ese tema un poco difuso y lejano. ¿Cómo ha evolucionado Radamés, Casa Abierta y el trabajo de Casa Abierta y los lugares donde interviene? ¿Qué es lo que ha pasado que ahora uno ve unos niveles de violencia como que uno ni lo soñaba en el 74? Bueno, ustedes han hablado mucho de cómo este país ha estado en los últimos años. O sea, el deterioro de nuestra sociedad lleva a que el incremento de fenómenos como la violencia, la delincuencia, el tráfico de drogas, se hayan convertido ya en una amenaza para la estabilidad del país, a partir de que las políticas públicas en estas materias han sido ausentes prácticamente. O sea, en materia de drogas ha habido una absoluta indefección de la población, porque el Estado no se ha ocupado de fomentar lo que debe fomentarse en estas comunidades, que es el fomentar el empleo, fomentar la participación de las organizaciones sociales, fomentar las relaciones sociales armoniosas, sino que básicamente son comunidades donde las autoridades están ausentes como propuestas positivas. Entonces ahí se ha enseñoreado todo el tema de la corrupción, de la impunidad, como ustedes han mencionado. Todo esto son caldos de cultivo que han generado todo un problema social de gran envergadura hoy, que muchas veces se trata de tapar con el chivo expiatorio de las drogas, cuando sabemos que la droga es solo un componente de todo lo que está sucediendo en estas comunidades. La marginalidad, la segregación, la fuente de trabajo, el vivir no en el centro de la ciudad, sino en los barrios periféricos, en los satélites de la pobreza. ¿Cómo involucra el futuro de muchos jóvenes que se ven arrastrados a que la autoridad de la persecución del delito los involucre y los utilice precisamente para el negocio? Y cuando algunos intentan salir de aquella tentación, simplemente no pueden salir. ¿Qué hacer en ese caso? Mire, aquí hay un gran problema que nosotros hemos estado denunciando hace mucho tiempo, y es el tema de la criminalización del uso de sustancias. O sea, para alguna gente esto es una aberración, decir que no debemos perseguir a los usuarios, pero ¿qué hacemos? Nosotros estamos en las comunidades, en los barrios, en nuestros barrios, lo que tenemos son espacios de chantaje, espacios para la extorsión de parte de las autoridades. Muchos de estos jóvenes apenas son usuarios, consumidores, son llevados a prisión, son condenados. Bueno, aquí el que le encuentran con 1 gramo de cocaína. Dependiendo de los kilos. No, el que encuentran con 1 gramo de cocaína fácilmente está más tiempo preso que el que tiene 100 kilos. No consigue trabajo, queda Sí, fichado. por supuesto, porque generalmente... Bueno, responda a eso, porque quiero hablar de la intervención del Estado con esa política. Lo que pasa es que cuando usted encuentra a una persona con una pequeña proporción de una sustancia, sea marihuana, cocaína, en el caso de estas dos, cuando se trata de heroína es traficante la cantidad que sea. Sí. En este caso, usted tiene una persona que no puede pagar para salir, o pagar un abogado si lo procesan, o pagarle antes al policía para que lo suelte, no puede pagarlo. En cambio, el que tiene una cantidad grande, obviamente maneja un capital que puede, obviamente, en un país como este, salir adelante con mucha facilidad. ¿Cuánto tienen una idea de ustedes de cuánto le están cobrando ahora a los policías por soltar a los muchachos que agarran consumiendo droga? Depende un poco del nivel donde lo encuentren. Yo conozco personas que han sido apresadas con una mínima porción de cocaína y han tenido que pagar 5,000 pesos para no ser procesados. Pero si te llevan ya por ejemplo, al lugar donde se procesan los casos. Si te llevan a un destacamento, eso sube. En un destacamento posiblemente hablamos de 5 o 6 mil pesos. Pero si te llevan, por ejemplo, al Palacio de la Policía o a la DICAN, allí entonces ya tú tienes que
pagar entre 10 y 15 mil pesos para poder salir. La familia tiene que buscar ese dinero, si no te procesan y te ponen un expediente donde dicen cuántos gramos o kilos te van a poner a cada persona. Pero el que vive en el barrio vive acorralado entre diferentes bombardeos. El bombardeo del que tiene el punto de venta al lado de la casa o al frente de la casa, que es un sitio donde se mueve autoridad y se mueve compra y venta de la sustancia controlada. Pero también vive que no puede denunciar porque tendría que mudarse del mismo barrio. ¿Y cómo se vive en el núcleo de esa sociedad barrial? Bueno, esa es una constante dinámica de sobrevivencia de la gente. Muchas veces los puntos de droga están ubicados muy cerca de lugares públicos como destacamentos policiales, iglesias, y eso está ahí y todo el mundo sabe que está ahí. Pero además muchas veces la gente que vive en las comunidades no le tiene tanto miedo al traficante de droga como le tiene miedo a la policía que va a cobrar el peaje o a perseguir a los usuarios como manera también de chantajearlo posteriormente. Es una dinámica absurda la que estamos viviendo en este sentido. Como yo planteaba hace un rato, la policía apresa a los muchachos que tienen un uso todavía prácticamente inicial o recreacional y lo apresan y lo condenan o lo extorsionan por droga. O sea, la gente le tiene más miedo a quienes debe protegerlo que a quienes supuestamente son delincuentes que van a dañar la comunidad. Hace ya un tiempo que las autoridades norteamericanas establecieron dos cosas. Una, que el tráfico de droga en República Dominicana había evolucionado, que los pagos ya no se hacían en efectivo sino en especies a la persona o a las personas que tenían que ver con el tráfico. ¿Cómo ha influido en la vida de las personas y de los lugares donde ustedes trabajan el volumen de droga que aparentemente se queda en República Dominicana y que según los americanos es el 10% de toda la droga que se trafica en la isla? Mire, yo no me confío tanto de esa afirmación porque el tráfico de drogas es un negocio internacional, poderoso, organizado, tecnológicamente dotado, que no se trata simplemente de tráeme una cantidad y yo te pago en especie. Yo creo que hay un negocio estructurado, organizado, donde aquí se queda la droga que se queda aquí para el consumo de acá y se va a la otra que tiene que ir y se queda la mayoría hacia Estados Unidos o hacia Europa. Pero no se trata de un negocio como tan simple como el que se está planteando. A mí me parece que hay toda una estructura funcionando donde sencillamente en función de la demanda... Sí, pero yo lo que digo es, obviamente que en República Dominicana tenemos una cantidad de droga muy alta con relación a la que teníamos, por ejemplo, en 1974. No, claro, porque hemos tenido un la crecimiento. explicación que ellos dicen, bueno, antes al que participaba del negocio en República Dominicana le pagaban con dinero, con dólares, y ahora en especie. Yo le voy a contar, yo fui hace un año y pico a Barahona, a Bauruco de Barahona. Estando yo en Bauruco, un aparataje, helicóptero, lancha, yo no entendíamos qué era. Y fue que había una lancha que había traído una cantidad de droga y ahí todo el mundo tenía droga en el campo. La paca se rompió en alta mar y repartió en la playa. No, pero además la gente ocultó a los narcotraficantes. Sí. Y a mí me dijo un trabajador, y me dijo, doña, pero si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer la policía. Y ellos ocultaron y ellos le pagaron, le dieron supongo que 2 o 3 kilos de cocaína. Yo no sé cómo se negociará, pero eso es en un campo de Barahona. Yo me imagino que en la capital, ¿cómo pasará? Es lo que le estoy comentando. O sea, estamos hablando de un negocio que tiene ya, está muy enraizado. En los años 60, que no se menciona mucho, pero la droga ya era un problema en el país en los años 60. Cuando surge Casa Verde en el 74, ya la dimensión del fenómeno era de grandes proporciones, aunque no tenía esa despliegue que tenemos hoy. Ya en el 2017 el negocio ha evolucionado de manera exponencial, digamos de esta manera, porque no ha habido una política de Estado capaz de frenar eso, porque no ha habido ninguna motivación, ningún interés, porque los que están en el poder participan directamente del negocio. No pensemos en el tráfico de droga como un acto solamente delincuencial. Pensemos en una empresa, una gran empresa transnacional que negocia con un producto que es supuestamente ilegal, pero que realmente no tiene tanta viso de legalidad cuando se participa directamente. Usted decía hace un rato, cuando usted paga, usted legaliza la cosa. O sea, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un negocio que paga
grandes cantidades de dinero para mantenerse funcionando, no importa el gobierno que esté. Es un problema de grandes dimensiones en estos momentos. Sin lugar a dudas, yo considero que hago vida en Palacio de Justicia, Oficina de Atención Permanente, que el 80% de las medidas de coerción que se dictan de prisión preventiva es por 50-88. Ver a la cantidad de madres, hermanas, familiares haciendo préstamos, cogiendo prestados, vendiendo lo poco que tienen en la casa para pagar el abogado y garantizar por lo menos un nivel mínimo de decencia a estos muchachos. Ahora, contraponiendo aquello a la falta de liderazgo en muchos sectores de la vida nacional, ¿cómo interpretar el liderazgo barrial de estos muchachos que compran pasola, que le compran tenis a la muchachita, que pagan para que los que son sus distribuidores se diferencien de los otros? Y la gente tiene que prepararse, capacitarse y estudiar cómo competir contra aquella imagen de aquel liderazgo falso, superándose personalmente en el barrio. Mire, eso es también de los grandes problemas que hemos tenido en los años 70. Pero eso es como un ministro. Yo le voy a poner, es lo mismo, yo le voy a contestar a Franklin. Bueno. Un ministro viene de un campo, de una provincia de la frontera, y no tiene un centavo. Se mete a ministro y en 10 años es multimillonario. Es el mismo ejemplo. Exacto. Lo único que el ministro se lo da al país y el del barrio se lo da a los que viven en el barrio. Enriquecimiento rápido. En un país donde se admite que una persona que no tenía un centavo sea ministro y se haga millonario en 4 años, lo de los barrios es una tontería. Porque tiene la oportunidad de aparecer en televisión y dar cátedra de decencia, de ética y de moral y de buena administración. Sí. Pon una cosa en la otra, en la balanza, a ver. ¿Cómo la gente busca un guía, un referente ético para desarrollarse y crecer? Mire, lo que ha sucedido en las comunidades, que en los años 70, con el movimiento clubístico, el movimiento juvenil organizado que existía en esa época, la gente tenía un referente distinto en ese momento. Ahora todo se ha perdido. En las comunidades ya no hay un liderazgo auténtico, ya hay un liderazgo mediatizado por el mundo de la política, por el mundo de la religión, sí. Pero no hay un grupo de personas pensando en sus comunidades para proponer ideas, proponer acciones, proponer planes, defender incluso el propio espacio. Porque el espacio ha sido tomado por vendedores de droga y por policía corrupto, o sea, y tenemos una dinámica perdida prácticamente en la comunidad. Hace falta un resurgir de un liderazgo capaz de romper con esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace esto? Cuando usted ve que los jóvenes desertan de la escuela, los jóvenes no tienen, el referente que tienen es la persona que puede pagarlo todo y que anda en la jipeta o en el carro de lujo. Y hacerse rico rápido. Y hacerse rico rápido. ¿Qué tú buscas en la escuela? Cuando tú sabes que puedes conseguir por otro lado, con facilidad, los recursos que necesita para aparentar como aparente el otro, tener poder y tener riqueza. Esa es la realidad que estamos viviendo. No es un tema de droga. Es un tema de sociedad, que hemos perdido el horizonte hacia dónde ir y tenemos una sociedad totalmente tomada por lo peor que puede haber en una sociedad. En la década del 70, los consumidores de drogas de República Dominicana eran en la mayoría de los casos personas de alto nivel económico. Así es. Todavía, el problema es que, como usted ha mencionado también en otro comentario, nosotros tenemos una política de droga y una política contra la delincuencia que solamente va a los sectores más empobrecidos. Usted va a la cárcel y encuentra que, como usted menciona, mucha gente está presa por droga, pero busque si hay una persona de clase media, clase alta. Son todos jóvenes de comunidades marginales, empobrecidas. Parece que solamente los pobres trafican y consumen droga, cuando sabemos que no es así, que en sectores de clase media, clase alta se consume droga de mayor calidad, o sea, de mayor poder para conseguirla. Sin embargo, eso no tiene, y no digo que se persiga a los usuarios de clase media, clase alta, creo que no debe perseguirse a ninguno, sino que tenemos que tener en cuenta que la política del Estado está siendo muy unilateral. En los países donde se hace algo en contra de la droga no se persigue al usuario, sino al que la comercializa. Se supone que el usuario es un enfermo. En República Dominicana, ¿qué le pasa al usuario? Mire, yo quiero hacer una precisión con esto. No necesariamente el usuario es un enfermo. El 90% de las personas que usan droga, datos de Naciones Unidas, lo usan de manera recreacional, lo usan de manera ocasional y no tienen ninguna repercusión social ni familiar. Ni o el adicto es enfermo. Entonces, el que ya tiene un problema de adicción o dependencia, al que llamamos adicto, esa persona tiene un problema de salud. Y por lo tanto, esa persona debe ser atendida. Debemos tener muchos programas de atención a esas personas, que no existe en el país una política de ese tipo. El que es usuario de droga
el que es usuario ocasional, ya en los años 70, cuando se fundó Casa Abierta en el 74, ya Uruguay había despenalizado el consumo de droga. Colombia lo despenalizó hace mucho tiempo también. Y en Europa en general casi todos los países han despenalizado. Han dicho, no, el usuario es una cosa y el enfermo es otro. El usuario, déjelo tranquilo, hay que tratar de que no use, hay que hacer medidas preventivas para que no use. Pero el que usa droga hay que atenderlo. El que es adicto. El que es adicto, hay que atenderlo, hay que buscar un tratamiento. ¿Qué hacemos acá? La ley nuestra es la ley más absurda que pueda haber. Es la ley Vincho. La ley 5088. Sí, es una ley absurda que no toma para nada en cuenta la prevención, ni la educación, ni la atención a los usuarios, y mucho menos el tema de la reducción de daño, que se está planteando como una estrategia también importante, que implica atender a las personas que usan droga de manera dependiente, adictos sobre todo a la heroína, que no tienen forma de recuperarse y que hay que atender. ¿Cuántas drogas están en esa categoría de la heroína de que el adicto es irrecuperable? ¿Perdón? Usted dice que los que son adictos a la heroína ya no son recuperables. Hay personas que son recuperables, pero es la más difícil de todas. En el país, por ejemplo, tenemos una cantidad enorme de usuarios de heroína que no tienen ningún tipo de atención. ¿Por qué? Porque la ley dice que cualquier cantidad que te encuentren de heroína eres un traficante, no eres una persona con problemas de salud. Entonces, una ley absolutamente represiva que no tiene ninguna vinculación con el tema de educación y con el tema de salud, y por lo tanto es una ley para aplicar a la policía, a las autoridades, para aplicársela a las personas que deberían estar en su casa, que deben estar en un lugar de tratamiento, no para aplicársela a los traficantes que pueden pagar y salir de la prisión. La reincidencia después o paralelamente al tratamiento, dependiendo lógicamente de la sustancia que el paciente o el ser humano use por necesidad fisiológica, un problema somático, o por deporte o por entretención. ¿Cuál es el nivel de reincidencia que podemos calcular en los diferentes centros de recuperación? ¿Cuántos consiguen salir independientemente de la terapia farmacológica, la terapia ocupacional, la terapia del punto de vista religioso? ¿Cómo se rescatan esos muchachos? ¿Cuántos vuelven y caen? Mire, eso depende de quién dé la cifra. Muchas veces la gente que trabaja directamente con usuarios habla de un 35%. Pero las estadísticas hablan de menos de un 5% de las personas que pueden recuperarse, sobre todo de heroína. Muchas personas se hacen adictas a la droga y la dejan sin ningún tipo de tratamiento, eso hay que también decirlo. Y la mayoría, como ya mencioné, sobre todo los ocasionales y los habituados, la propia ley lo reconoce, no tienen ningún problema de salud. Son personas que un día van a una fiesta, igual que se toman una copa de vino o un trago de whisky, y se fuman un cigarrillo de marihuana o prueban un poquito de cocaína. Pero generalmente esas personas no tienen ninguna repercusión social. Ahora, cuando hablamos de adictos a la droga, ahí el tema de la reincidencia es parte del proceso. Usted puede tener una persona que dura 10 años sin consumir, y a los 10 años recae y vuelve a tratamiento. Y viven de esa manera, viven entrando y saliendo de los centros de tratamiento. No importa el nivel, no importa el centro de tratamiento. Usted va a Europa y encuentra lo mismo. Usted va a cualquier país y encuentra lo mismo. El usuario de droga que tiene ya una adicción muy fuerte, especialmente de heroína, es muy difícil que se logre recuperar del todo. Radamés, usted dijo ahorita que aquí había un alto consumo de heroína, y a mí como que me asustó. Porque una de las cosas que uno conoce de la heroína es su alto costo. El valor, precio. Es muy caro. Sí. Entonces, ¿cómo un país como el nuestro tiene un consumo alto? Yo entendía que aquí la gente usaba más cocaína o crack. Hace 3 años, 4 años, el Consejo de Drogas hizo un estudio, al que no le hizo caso después que lo hizo, un estudio donde encontraron que de manera muy subvaluada había alrededor de 2.000 personas viviendo en la calle consumiendo heroína. O sea, 2.000. 2.000. Viviendo en la calle ya. Ya en la calle, o sea, indigentes que andan recogiendo chatarra para venderla. Lo llaman los piperos. De la manera despectiva, sí, le llaman así. Para vender eso y comprar 200, 300 pesos de una heroína obviamente muy adulterada, con otros componentes que hacen mucho más daño que la propia heroína pura, que la que se vende en las comunidades. Mire, lo que se vende en las comunidades es basura. La marihuana, la cocaína, la heroína que se vende en las comunidades es basura, está mezclada con 1000 otras cosas. Sí. Y eso daña mucho la salud del ser humano. Entonces hay mucha gente, sí, muchos han aprendido a consumir heroína en Estados Unidos, llegan aquí, pero nada más
logran conectarse con la sociedad dominicana a través de ese consumo y logran incluso que otras personas también se vinculen. Y para esas personas no hay ningún tipo de atención en este momento. Radamés, el uso artesanal folclórico que estamos viendo de unos años para acá, de la juca, como un elemento en el cual solamente el que la está usando sabe lo que le puso al quemador arriba, con el carbón, con la parrilla. ¿Cómo constituye eso un primero o segundo escalón para llevarte a otro consumo de otra cosa? Aparte de la contaminación de hongos y bacterias, respiración, procesos infecciosos, la parte respiratoria alta, un punto digestivo. Vemos en la calle cuando hay algún tipo de actividad deportiva o folclórica que los muchachos sacan la juca, la ponen frente a la casa y se alternan en grupo. ¿Cómo interpretar eso? Es una moda. Es la moda de un instrumento que fue introducido al país, un instrumento antiquísimo. Que bueno, en los cuentos de Alibaba está antiquísimo. La pipa es un instrumento antiquísimo que llegó al país y se ha convertido en una moda. Se habla de prohibirla, como siempre. Aquí buscan la fiebre en la sábana. Sí, como siempre buscamos prohibir el instrumento y no buscamos educar, ayudar a que la persona... Es un gran problema que podemos tener. Usted menciona algunas consecuencias, pero además no es un tabaco aromático el que se le pone, posiblemente se le pone también otro tipo de sustancias. Sí. Y es el tipo pero es que uno va por las calles de muchas ciudades europeas y en los cafés están fumando eso. Se fuma, se usa. O sea, y no es necesariamente droga. O sea, habría que ver, el tema sería qué es lo que le ponen. Porque como le digo, usted va en Berlín, hay 50 sitios. Que uno va y están fumando. ¿Qué se le puede poner al quemador que sea ilegal o tóxico o dañino para el cerebro y el cuerpo de una persona? Mire, cualquier sustancia que usted le ponga a la juca es dañina o tóxica para el cerebro. Porque el tabaco es la peor droga que existe, la que tiene la humanidad. O sea, es la droga que más muertes genera cada año en la humanidad. Entonces, cualquier sustancia es tóxica. Yo creo que hay que concentrarse, aunque pueda parecer aéreo, hay que concentrarse en la educación de la sociedad, hay que concentrarse en generar... ¿Cómo educar? Radamés, yo estoy de acuerdo contigo en que la educación y la prevención es cómo educar al muchacho marginal, cómo educar al muchacho de Cristo Rey, que el coronel Mariñez, que están jugando en la calle y el coronel Mariñez va y le entre a golpe a una mujer y esa mujer sabe que para el coronel Mariñez no va a haber ninguna penalidad. ¿Cómo educar a la madre y al hijo, que la madre dice que ellos le pagan al coronel, pero después que le pagan, él como quiera le da los palos? ¿Cómo intervenir en los barrios que son asediados, por un lado por el narcotráfico, por el otro lado por la policía abusadora, que el joven no tiene empleo y que ni siquiera si estudia tiene posibilidad de un trabajo? Ese es el drama que estamos planteando. O sea, no se trata de ir a dar una charla a una escuela. No se trata de ir a decirle una película en una pantalla. Si pórtense bien. Se trata de una intervención del Estado que sea integral, que tome en cuenta el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la sana recreación, el tema de la formación en valores, en habilidades para la vida. Son grandes cosas las que hay que hacer para... Bueno, y el tema de la impunidad y del abuso policial que hay que frenar. ¿Cómo hacerlo? O sea, es que la sociedad misma tiene que empoderarse, tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas capaces tenemos que luchar porque la ciudadanía asuma su responsabilidad, porque estamos eligiendo príncipes, que a su vez eligen soldados que nos maltratan y que nos dañan. Tenemos que ser capaces de entender que no se trata solamente de que el gobierno haga cosas, tenemos que hacer cosas nosotros también, porque si la ciudadanía no se empodera y no participa de todo esto que estamos hablando, no hay posibilidad de... La autoridad con cierta frecuencia incinera, la Procuraduría aquí en el campamento de la Primera Brigada, miles de toneladas de cocaína y de otras sustancias controladas por la ley. ¿Qué tanta se quema en comparación con la que sigue circulando? No, mire una cosa, no solamente República Dominicana, el mundo entero. Hablamos, como digo al principio, de un negocio de dimensiones que uno ni siquiera quizás se puede imaginar. La cantidad de sustancias que nuestro país puede detectar no llega al 1%. O sea, el otro, los 29% pasa. Porque en Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, apenas pueden detectar el 5% de lo que llega. O sea que estamos hablando de una cantidad de sustancias
que transita por este territorio, porque estamos ubicados en el camino, o sea, sobre todo cocaína y marihuana, estamos ubicados en el camino, en el Caribe, donde hay miles de puertos donde esconder la droga. O sea, estamos hablando de una ciudad muy corrompida, muy dañada, donde probablemente lo que llegamos a detectar es el riesgo calculado que tiene el negocio. Pero mientras exista un gran consumidor, es difícil combatirla desde aquí, porque hay un mercado cautivo, la parte del tránsito que se va y la parte que se queda aquí. Efectivamente, estamos hablando de un fenómeno de dimensiones que no se puede uno jugar a creer que la DNCD está siendo efectiva, que está teniendo muchos bueno, hay 4 número 2 de la DNCD que han estado presos en Estados Unidos. Sí. La vinculación, 4 jefes de operaciones de la DNCD han estado presos por narcotráfico. La vinculación de autoridades con el tráfico de drogas hace imposible que podamos frenar donde hay menos tráfico de droga en el Caribe. Una vez se hizo una especie de ranking de consumo, por eso a mí me sorprendió mucho que usted hable de 2.000 gente en la calle ya por heroína. No, mucho más de 2.000. Mucho más de 2.000. Sí. ¿En orden de qué porcentaje anda el consumo de las sustancias prohibidas? El porcentaje de la cantidad de consumo, ¿qué cantidad de gente se estimaría que consume cocaína, heroína, marihuana, crack, ese tipo de cosas? No, aquí en el país no tenemos ni siquiera un número aproximado de las personas que consumen sustancias ilegales. Yo quiero, sin embargo, señalar lo siguiente: por más que veamos el alto nivel de consumo de drogas ilegales, la proporción de este consumo comparado con el consumo de alcohol y tabaco es ínfima. Creemos que el alcohol y el tabaco son sustancias inocuas. No, claro que no. Inocuas, la gente lo piensa, que son sustancias que están en la sociedad y que se pueden consumir. La mayoría de las muertes que se producen en el mundo son por las drogas legales, no por las ilegales. O sea que tenemos también un sobredimensionamiento del consumo de droga ilegal cuando no nos ocupamos del consumo de droga legal, que además se combinan. No hay ningún consumidor de ninguna droga ilegal que no consuma también alcohol. De las cosas, el empresario, el propietario del recurso económico para poner empresas, invertir recursos, dinero, ¿de qué manera está violentando los derechos constitucionales del ciudadano, del obrero, del trabajador, cuando exige una prueba antidoping regularmente? ¿Dónde se diferencia, dónde se separa una cosa y la otra? En el derecho del empresario en garantizar el rendimiento del obrero o del empleado, con el derecho constitucional de un ciudadano de no permitir, no aguantar que le pase eso. Bueno, fíjese, hay algo ahí muy complejo de trabajar, pero lo primero es el derecho a la persona, lo fundamental es el derecho a la persona. Además de que estamos hablando de una medida que es básicamente discriminatoria y represiva, que no resuelve nada. O sea, igual que te pidan una prueba si tiene o no VIH para entrar a trabajar. O si está embarazada. O si está embarazada. Es violatorio de los derechos humanos y de los derechos de la persona, y la Constitución Dominicana lo prohíbe. La ley dominicana lo prohíbe, pero sabemos que las leyes dominicanas pues están allí escritas para aplicarlas de manera preferencial. Una vez me dijo una abogada del Estado, me dijo, o nos dijo a un grupo de personas: mire, las leyes a las personas que son amigas se le interpreta, y a las personas que no son amigas se le aplica. Y así funcionamos, una abogada del Estado. O sea, aplicamos la ley en función de si nos conviene o no al sector. O de la debilidad del imputado. De la debilidad, exactamente. Si se aplica en función de eso. Eso es violatorio a la ley, violatorio a los derechos humanos. Pero se aplica. ¿Por qué? Porque un país con niveles de desempleo tan altos, un país con, digamos que no débiles, con instituciones casi que no existen, el que tiene poder puede hacer lo que le da la gana. Y si el patrón no utiliza esa herramienta de identificación, ¿de qué manera pudiese ayudar a que esa persona se salga de ese ámbito del uso? Porque también se sigue cobrando el sueldo, pero se le rinde menos por lo que se le ofrece a la empresa. Lo que debería hacer cualquier patrón que tiene en su nómina una persona que está usando sustancia es justamente buscarle ayuda a esa persona. Exacto. Porque esa persona puede recuperarse y puede ser muy útil a su empresa. Yo conozco muy pocos casos. En el tiempo que tengo que saber, 2 personas han llevado a un empleado. Un militar que llevó a un soldado, y un empresario, un jefe de recursos humanos que llevó a un muchacho. Prefieren sacarlo y no ayudar. Prefieren salir, porque el tema de la droga genera mucha
mucho rechazo. Sí. Nos han educado a rechazar. Pero usted dice que la mayoría de la gente hace un uso recreacional. El 90%. El 90% hace un uso recreacional. Ese 10% que queda es el que virtualmente ya lo calificamos de adicto y de ahí enfermo. Ese 90% que hace uso recreacional es un componente de la población que puede ser muy importante. Y lo digo en términos de empleo. Sí, pero esa persona posiblemente no va a tener ninguna manifestación de que el empleador lo va a descubrir, lo va a entender, porque esa persona... Pero sí puede dar positivo a una prueba antidoping. Exactamente, por eso estamos hablando de que es violatoria, porque una persona puede dar positivo, sin embargo, en su empleo no tiene ninguna repercusión, ni de salud, ni se ausenta, ni rinde poco, porque es un consumo igual que el consumo de alcohol y el tabaco, que se hace de manera esporádica, aunque obviamente también generan dependencia o generan igual dependencia que las otras drogas. Hablamos de un fenómeno muy complejo, o sea, no estamos hablando de una cosa de una persona como tal. Y las personas como tal, tenemos que tener claro que hay un componente biológico, bioquímico, que le hace dependiente, pero no todo el que consume droga se va a hacer dependiente. Esa es la realidad. Rosa, ya mi última pregunta, porque prácticamente nos avisan que tenemos el tiempo encima. El doctor Pedro Green, exdirector del Hospital Darío Contreras, se pasó la vida entera reclamando que ese subregistro que existe a nivel nacional de la relación del accidente de tránsito con el uso de sustancias estimulantes o depresoras, ¿qué porcentaje, aunque estaríamos hablando en base a un incierto, que es que no tenemos cifras, cómo se puede relacionar la combinación de sustancias que potencializan, sinergizan el efecto farmacológico en los accidentes y en la pérdida de la vida? Hay mucho, sobre todo de alcohol, mucho, o sea, cuando digo mucho me refiero a que una proporción altísima de las personas que se accidentan en la carretera o que accidentan en motocicleta están bajo los efectos de una sustancia, sobre todo de alcohol, pero también de otras. Sí. Claro, ese es un registro. Es como el subregistro que tenemos ahora con el caso de la Semana Santa. O sea, sí, no queremos dar cifras porque creemos que escondiéndola hacemos bien. No se registra porque además usted llega a un hospital público y el médico que está allí no sabe, no entiende nada de uso de sustancias. Entonces él lo trata ahí, pero no registra que la razón por la que llegó allí fue porque consumió sustancias y se accidentó o porque tuvo una sobredosis. No saben qué hacer. Si llega una persona con sobredosis se muere, porque no saben qué hacer, porque la salud no se ha ocupado de las personas que usan drogas. Oiga, qué panorama. Son marginales, son rechazados y no reciben la atención. En ningún hospital público hay un grupo de médicos entrenados, de enfermeras entrenadas, paramédicos entrenados para atender a una persona con sobredosis. Es más, no hay que inyectar. O con abstinencia. O con síndrome de abstinencia, o sea, sí, no hay cómo atenderle porque no sabemos qué inyectarle. Un heroinómano que está en ese momento en abstinencia, en excitación, convulsionando, hay que inyectarle un medicamento, sí, pero no existe el medicamento en el país. Bueno, pero no hay ni suero. Aquí no hay suero, usted como que está pidiendo mucho. Gracias, Radamés. Nos reímos dentro de lo que significa la tragedia y toda esa información. Aquí con nosotros, quédense, nos queda mucho contenido.